guerra, es poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos, Dios poderoso es Él. Jehová es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Jehová es mi cántico, Dios poderoso es Él. Jehová reinará eternamente en poder y en majestad. Es Dios y yo le exaltaré. Dios poderoso es Él. Jehová es varón de guerra, es poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos, Dios poderoso es Él. Jehová es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Jehová es mi cántico, Dios poderoso es Él. Jehová reinará eternamente en poder y en majestad. Es Dios y yo le exaltaré. Dios poderoso es Él. Jehová reinará eternamente en poder y en majestad. Es Dios y yo le exaltaré. Dios poderoso es Él. Dios poderoso es Él. Dios poderoso es Él. Tu amor me ha seducido, más fuerte que yo ha sido. Tus ojos me han mirado, cuánto me has amado. Tu amor me ha seducido, más fuerte que yo ha sido. Tus ojos me han mirado, cuánto me has amado. Ahora quiero servirte en tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte a donde vayas, maestro. Tu amor me ha seducido, más
hombre pequeño has sido, tus ojos me han mirado, cuánto me has amado. Ahora quiero servirte, en tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte, a donde vayas, maestro, a donde vayas, maestro, a donde vayas, Jesús. Ahora quiero servirte, en tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte, a donde vayas, maestro, a donde vayas, maestro, a donde vayas, Jesús. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino,
allá, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite me ungió y mi copa rebosa ya, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Con aceite él me ungió y mi copa rebosa ya, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Oh, Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Oh, Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Él me amó, por mí murió, aleluya. 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 Este es el día de alabanza y restauración. La gloria del Señor está en su pueblo. Alaben al Señor de corazón. Este es el día de alabanza y restauración. La gloria del Señor está en su pueblo. Alaben al Señor de corazón. La gloria del Señor está en su pueblo. Alaben al Señor de corazón. Con aceite me ungió y mi copa rebosa ya, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Con aceite me ungió y mi copa rebosa ya, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Con aceite él me ungió y mi copa rebosa ya, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Con aceite él me ungió y mi copa rebosa ya, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Cada día me seguirán. Bendito seas, Jesús. Hay un pueblo que te
Santo despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán. Palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán, que tu gracia y poder atraerán.
atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más cerca de ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más cerca de ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti. Adorarte a ti, solo a ti. Adorarte a ti, solo a ti, solo a ti. Nadie más, solo tú eres digno. A nadie más, solo tú eres digno. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, no mirar atrás, no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Buenos días, ¿cómo están todos? Gusto saludarles. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Habíamos platicado de que se va a volver a tratar un poco sobre lo que es el nacer de nuevo, que es un concepto que, aunque se menciona mucho, realmente muy poca gente lo alcanza a comprender como tal, en cuanto a lo que la Biblia nos habla en toda la magnitud de lo que representa. El nacer de nuevo no solamente es una pertenencia a un grupo, una denominación, y ahorita vamos a tratar de entender. Y para poder comprender eso, quisiera que pudiéramos de verdad abrir nuestro corazón delante de Dios para que sea renovado nuestro entendimiento en cuanto a las cuestiones de lo que representa ser un hijo de Dios. No es pertenecer a un grupo. Mucha gente se ha conformado con que en alguna agrupación o en algún lugar lo haga miembro de ese grupo, y eso le da la seguridad de ser un hijo de Dios, de haber nacido de nuevo. Y la verdad es que es uno de los engaños más grandes, porque el nacer de nuevo no tiene que ver con pertenecer a alguna agrupación, a alguna denominación, sino realmente a creer en el Evangelio, a creer en lo que el Señor Jesucristo nos ha mostrado y lo que Dios desde el principio ha venido hablando acerca de la confianza en Él, de lo que Él busca hacia nosotros. Si me acompaña, vamos a comenzar con un texto en 1 Corintios, para poder entender lo que el mismo apóstol Pablo en el tiempo de los Corintios trataba de transmitir.
es importante entender que la iglesia de Corinto era una de las iglesias que tenía recursos económicos, tenía mucha bendición, tenía muchos dones, tenía mucha gracia. Y aún así ellos, llega un momento en el cual pierden de vista realmente lo que representa el Evangelio, y el apóstol por medio de cartas les habla e intenta volver a poner la mirada de los corintios en Cristo. Sí, porque si había gente que no faltaba con mucho conocimiento, gente que tenía conocimiento, que llegó con ellos dentro de los discípulos, dentro de los apóstoles, que habló con esta gente y tenían mucho conocimiento, y obviamente los corintios llegaban a confiar en eso, en muchas cuestiones, en quién les había predicado, en la forma en la que ellos habían conocido a Jesús. Pero llega un momento que todo esto, en vez de ayudarles, los va separando. Entonces es importante entenderlo, porque es lo mismo que sucede en nuestros días. O sea, realmente mucha gente tiene más confianza en el ministro, en el hombre, en el lugar, y no en la obra de Dios, en lo que Dios hace en la vida de cada uno. Que no es una cuestión solamente de lugares, es una cuestión de comprender y creer que a Dios no lo limitan 4 paredes, no lo limita una denominación, sino que realmente Él tiene el poder para bendecir y glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12, dice la palabra: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aquí la carta intenta poner orden otra vez. Decía, algunos dicen, yo soy de Pablo, de Apolo, de Cefas, de Cristo, y decía el apóstol, ¿acaso está dividido Cristo? Realmente no es un evangelio de hombre. En el texto podemos ver como el mismo Pablo, ¿verdad?, empieza a comentar que de alguna manera mucha gente tenía puesta su confianza en quién le había predicado, en quién le había hablado, en quién era la persona que de alguna manera había sido usada para llevar el evangelio. Pero dejaban de ver lo importante, que era quién los salvó,
que es Jesús. Inclusive mucha gente ponía su mirada en quién lo había bautizado, la persona que lo había bautizado, y él termina diciendo, el apóstol termina diciendo, qué bueno que yo no los bauticé, porque al final de cuentas Dios me mandó a predicar el evangelio, dando mayor importancia a lo que representa creer en la palabra de Cristo, recibir la palabra de Dios, y no solo las cuestiones que van alrededor de todo ello, ¿sí? Y no por quitar importancia al bautismo, sino que mucha gente le estaba dando más importancia, ¿verdad?, a todo lo que conlleva, a las ramas, a lo que va alrededor, pero no a la esencia de lo que representa la salvación. Pertenecer a algún grupo, estar en alguna situación en la cual te acepten como tal, pero no la importancia que representa realmente ser un hijo de Dios, nacer de nuevo, ¿sí? Entonces el mismo apóstol empieza a hablar, dice, inclusive porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Así, ¿verdad? Hay diferentes corrientes en cuanto a los cristianos que piden o demandan ciertas señales, que requieren milagros para considerar que una persona es salva, y que manifiesta a lo mejor el don de lenguas o algunas cuestiones, y el apóstol dice, no se trata de eso, no se trata de lo que haces, de lo que expresas en una cuestión de, ¿verdad?, milagros, sanaciones o cuestiones de ese tipo, sino en lo que realmente hace Dios en el corazón de una persona. No es por sabiduría, no es por conocimiento, no es por el lugar en el que estás, sino por a quién le has creído. Y él enfatiza mucho cómo de lo vil y menospreciado es donde tomó Dios para poder avergonzar a los sabios de este mundo, ¿sí? Realmente, si nos ponemos a analizar, muchos de los que hemos sido rescatados por Dios, no nos tomó de una cuestión, ¿verdad?, de privilegio, sino realmente nos sacó de una cuestión muy terrible en cuanto a inmoralidad, pecados y muchas cosas. Y aquí es donde sigue la batalla, ¿no? O sea, realmente mucha gente sigue luchando con muchas cuestiones en su vida. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, el que realmente aprende a creer, a confiar, a luchar por el alma, no por la doctrina, la esencia o de donde saliste, el grupo, la denominación o lo que represente, sino el poder entender que si alguien te predicó y te llevó a los pies de Cristo es porque así lo permitió el Señor. Y viviremos agradecidos con las personas que nos predicaron toda la vida. Pero ellos, como decía aquí, o sea, Pablo no dio su vida por ti. Pablo no fue crucificado. Fue Cristo. Fue Cristo el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y es importante entender que no nos podemos aferrar a una situación de agrupaciones o de quién te predica o de quién te habló y si te habló bien o te habló mal, sino entender que cuando tú conociste el Evangelio fue por la misericordia de Dios. Al final de cuentas realmente es por la misericordia de Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. O sea, realmente es entender que así como en ese tiempo, todavía al día de hoy, aunque hay muchas agrupaciones y mucha gente que menciona su fe en Cristo, sigue habiendo gente que demande señales, gente que quiere que sepas demasiado. No se trata solo de saber, se trata de conocer, llegar al conocimiento pleno de Cristo. Y eso es algo que da Él. O sea, cuando realmente alguien tiene el interés de conocerlo, va a leer la Biblia y va a entender cosas de parte de Dios. No se va a cerrar solamente a decir esto es lo que me enseñó, ¿verdad? Pablo, Apolos, Cefas. No es solo lo que me enseñaron, sino es tratar de entender de parte de Dios lo que la Escritura nos quiere mostrar, a veces por medio de algún hermano, de alguien más, una enseñanza como estas o algo más. Pero por eso inclusive llegamos a estudiar, ¿verdad? De todo la Escritura nos dice, de todo toma lo bueno y desecha lo malo. Tiene que haber criterio, y la verdad es que yo esperaría que
que a este momento pudiéramos estar formando realmente un criterio sólido en cuanto a lo que representa la palabra de Dios en nuestros corazones. No es solo por tener conocimiento, sino por realmente llevarlo a la práctica en todas las cuestiones que nosotros estamos viviendo, ¿sí? En todas las cuestiones que se necesitan entender. Nacer otra vez, nacer de nuevo, nacer del Espíritu y no de una agrupación, por medio de una oración de acepta a Cristo, o por medio de, no lo sé, inclusive del bautismo. No hay gente que confía mucho en el bautismo como para que ya sea salvo. No, o sea, realmente tiene que haber fe. El bautismo es solo para arrepentimiento. La salvación proviene de la fe en lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros, en el sacrificio que Él derramó por nosotros, ¿sí? En que Él fue pago por nuestros pecados. Realmente no son las formas, es la esencia de lo que Él hizo por nosotros, y es lo que necesitamos nosotros creer. Cuando el Señor estaba caminando aquí en la tierra y estaba transmitiendo su enseñanza en forma presencial, ¿verdad? Llegaba diferente tipo de gente a probarlo, y créame que no eran los más sencillos los que le hacían preguntas para tropezarlo. Eran gente que se decía religiosa, ¿no? O sea, los fariseos, dice inclusive en el texto de Marcos que vamos a leer, que primero se le acercan los fariseos, se le acercan herodianos para tentarlo en una situación en la cual querían ponerlo en una situación peligrosa para él. Después ven que no funciona y se le acercan unos saduceos y también empiezan a tratar con él y empiezan a hablar con él cuestiones para hacerlo errar, para hacerlo fallar. Pero es él el que al final de cuentas termina marcándoles verdades a todos ellos. Y le decía, y no ha cambiado en nuestros días. O sea, mucha gente tiene más confianza en lo que sabe, trata de, cuando alguien le dice que realmente ha conocido al maestro, en vez de ayudarle, ¿verdad? Inclusive si ve algo en su vida que está equivocado, en vez de ayudarle, intentan probar y tropezar a la persona, ¿verdad? Como dicen ellos, porque como no pertenece a su grupo, como no pertenece a su denominación, ¿verdad? O sea, no le creen al poder de Dios. Mucha gente cree que no se puede salvar si no vas a su grupo, y eso es un error. O sea, estás limitando el poder de Dios. Estás limitando el poder de Dios. Dice el libro de Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar a Jesús a los fariseos, prácticamente a los herodianos y a los saduceos con Jesús. Dice, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. O sea, una escena en la cual se suscitan diferentes situaciones. Le decía, y los primeros que se acercan al Señor solo trataban de molestar, dañar y generar, ¿verdad?, cuestiones que pusieran en un entredicho lo que él predicaba. Y a todos les contesta bien. Tal es así que este escriba se da cuenta que les contesta bien, les contesta conforme a justicia, conforme a lo que es la palabra. Y él se acerca y le dice, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor
empieza a hablar del más grande, no el primero. Amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. O sea, empieza realmente a transmitir la esencia real de lo que es la palabra. No hay otro mandamiento mayor. Todo el corazón, todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo. Y este varón, después de ver que les había contestado bien a los demás, él le dice, es verdad. O sea, lo que dices es verdad. Pero añade algo inclusive al final. Esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, esto es más que todas las formas. Esto es más que todas las formas. Que todo lo que representa, ¿verdad? Tener un puesto en una congregación, ya sea tocar la alabanza, recibir a la gente, predicar inclusive, o lo que te pongan a hacer. O sea, realmente nada de eso funciona, nada de eso sirve si no se cumple lo primero. O sea, si realmente amas a Dios, lo que vas a tratar de hacer es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y empezar a hacer todo lo que Dios te diga, así sea limpiar un baño, así sea barrer la calle, así lo que sea. Porque realmente lo vas a hacer por amor a tu prójimo. O sea, no es una cuestión de que si lo hago me salvo, si lo hago me aceptan, si lo hago estoy bien. O sea, ya no lo haces por un interés personal, lo haces por amor. Por eso este varón le decía, esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y la respuesta del maestro es muy hermosa. Dice, viendo que había respondido sabiamente, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. O sea, tienes la idea, casi le decía, y yo creo que así es como mucha gente está. A veces tienes la idea, porque conoces la palabra, pero ¿realmente lo vivimos? O sea, ¿realmente le creemos a estas palabras y lo vivimos por consecuencia de lo que Él nos ha dicho? O sea, realmente creo que si yo confieso en mi corazón, en mi vida, que el Señor murió por mí, en mi vida realmente lo creo, y vino a pagar el precio de mis pecados, y me arrepiento de mis pecados, y busco realmente en Él la salvación. O sea, si yo le creo, Él va a cumplir su promesa. Si yo empiezo, ¿verdad? Que ese principio del arrepentimiento que viene en el libro de Isaías 1, que dejo de hacer lo malo, comienzo a hacer lo bueno, aprendo a hacer lo bueno y lo empiezo a hacer, porque así dice la palabra y porque el Señor me lo ha demandado, y porque entiendo que le he causado mucho daño a la gente y empiezo a restituir al agraviado, ¿verdad? A todos los que yo he dañado, empiezo a pedir perdón, empiezo a arreglar las cosas. O sea, si yo realmente lo creo y lo pongo por obra, y realmente lo hago por amor a Dios y por amor a mi prójimo, o sea, si yo lo creo, el Señor va a actuar en mí. ¿Por qué? Porque Él ya vino a pagar. Y no tengo que hacer nada. No tengo que hacer absolutamente nada. O sea, el arrepentimiento es una acción que nace del corazón, que está decidido realmente a dejar la vida de pecado, la vida de maldad, por amor al prójimo. Y aquí viene una cuestión en la que es importante. O sea, una cosa es que yo diga, sí lo creo porque dice la palabra, ¿verdad? Pero me interesa más quedar bien con el ministro, con los hermanos, aparentar algo, ¿sí? Y al final no sirve de nada. O sea, realmente viene a ser lo mismo que mencionaba el apóstol. O sea, solo intento quedar bien con el hombre, porque el hombre me predicó, porque el hombre me dijo, porque quiero pues caerle bien, no lo sé. Y dejo de ver a Cristo. Entonces, todo lo que haga no sirve de nada. Es importante entender que, le decía este varón,
escucha que el maestro dice verdades, se acerca a él y le pregunta personalmente a él. Y cuando él reconoce esa verdad, ¿sí? El maestro es el que le dice, no estás lejos. O sea, realmente así hay gente, pero el problema es que no se acerca a Cristo, sino que busca la aceptación de alguien, o que alguien le diga que está bien, o que alguien le diga que está actuando bien, no lo sé. Pero, o sea, entendamos una cosa, la Biblia nos dice que Él está cercano de aquellos que le buscan. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Esas son las promesas que dice la palabra. Y si yo la creo en verdad, ¿a quién voy a acudir? ¿Al hombre? No, o sea, tengo que acudir a Él, tengo que buscarlo primeramente a Él. Y la confirmación va a ser con los hombres, a lo mejor sí, por lo que Dios haya hecho en tu vida, ¿verdad? Para aclarar dudas, situaciones, o para gozarte con los demás y decir, Dios ha hecho algo en mi vida. Pero no es una cuestión solamente de pertenecer o no a un grupo, sino formar parte del reino de los cielos, ¿sí? Porque inclusive, si leemos en Mateo 6, versículo 31, Mateo 6, 31 dice la Escritura, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice búscate un grupo donde te congregues, búscate, ¿verdad?, una denominación que tú conozcas y que te sientas cómodo. No te dice, ¿verdad?, nada de eso. Busca un pastor que te llame la atención y que te hable bien y que te sientas cómodo con él. No habla de eso. Nos está diciendo que busques primeramente, antes que cualquier cosa, busca el reino de Dios. ¿Qué representa ese reino? Es lo que vamos a estar estudiando. Pero es acercarnos a Él, ¿sí? O sea, para acercarte al reino tienes que saber quién es el rey, y qué es lo que quiere, y qué es lo que demanda de ti. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todo lo demás añadido será. Todo. O sea, Él lo promete, y Dios no falla. Así que no os afanéis por el día de mañana. O sea, es vivir el día a día como si fuera el último. Es vivir el día a día como si fuera la última vez que veas a la gente que amas, y como si fuera el último día en el que tienes la oportunidad, ¿verdad?, de ponerte a cuentas con aquellas personas a las que has lastimado. Es ponerte al día, ¿verdad?, porque posiblemente no hay un mañana. Es tratar de entender que mañana, si Dios nos da vida, ¿verdad?, ya tendrá su propio afán, sus propias necesidades. Pero mientras tienes que suplir lo de hoy, tienes que amar hoy, tienes que bendecir hoy, tienes que pedir perdón hoy si es necesario, tienes que perdonar hoy. O sea, tiene que haber realmente un ponerse a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ni tu pastor, ni tu ministro, ni tu hermano, ni nadie va a dar cuentas por ti. O sea, si tú el día de hoy partes en la noche, ¿verdad? Si tú el día de hoy te llama a cuentas Dios, y no puedes platicar con nadie más, y no puedes ver si realmente, ¿verdad?, el hermano híjole, es que no platiqué con él para ver si ya estaba bien, si ya había arreglado las cosas. O sea, si ya no hay oportunidad de nada de eso, tendrás que ponerte a cuentas con él. Y la verdad es que primeramente es con él. No es una cuestión de denominaciones o de personajes, es una cuestión de buscar realmente a Dios. Y todo lo demás realmente añadido será, ¿sí? La palabra dice, de alguna manera, no andamos por vista, andamos por fe, ¿sí? No es por vista, no es por lo que ves o a quién ves, es por lo que confías y crees realmente en Dios. Y esa parte es súper importante. ¿Por qué? Porque por la fe el justo vivirá. Y si no hay fe, y si no hay confianza, y si solamente necesitas ver, o sea, entonces va a ser muy complicado.
¿no? O sea, el mismo Tomás le decía, si yo no creo que el Señor haya resucitado hasta que yo no lo vea, ¿no? Vea sus marcas. Y cuando se le aparece el maestro, le decía, aquí están, o sea, si necesitas pruebas, aquí están mis manos, mete tu dedo. Bienaventurados, porque después él se postra, ¿no? Se postra y le dice, Dios mío, Señor mío y Dios mío, ¿no? Y le dice, pues tú has creído porque has visto, pero bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. O sea, a lo mejor no vas a ver milagros, a lo mejor no vas a ver cuestiones sobrenaturales, especiales, ¿verdad? Una luz, como mucha gente dice de repente, hermanos, que yo vi una luz que entró a mi cuarto, y como vi la luz en el cuarto y sentí una presencia y sentí calambres, yo sé que Dios estuvo conmigo. Y si no sientes calambres, y si no hay luz, y si no hay nada, tú no vas a creer que Dios está cerca porque Él lo ha prometido. Esta es la parte donde viene la verdadera fe, la fe para caminar con Dios y estar con Él todos los días, cuando Él ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, si realmente lo creemos. Ya Él ya lo prometió. Pero si no ves una luz o sientes calambritos cuando oras o sientes algo raro, o sea, no lo vas a creer. Y le decía, hay mucha gente que todavía, como en el tiempo de los fariseos, demanda señales, ¿no? Demanda que tú hables lenguas cuando tú has creído en Dios. Y si no hablas en lenguas, entonces no eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, no has confiado en Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente a veces intenta engañarse a sí misma, tal vez haciendo voces extrañas que a lo mejor no son realmente un don de Dios. Porque Dios no te lo está demandando para que tú creas en Él. Dice que no es por causa de obras para que nadie se gloríe. Y si alguien se va a gloriar, gloríese en Cristo. No en las cuestiones que tú hagas o dejes de hacer. Tiene que ver con la fe. Y no dejaremos de hablar de la fe porque al final de cuentas es la esencia de aquellas personas que se han acercado a Dios. ¿Por qué? Porque nadie le ha visto. Nadie le ha visto. Pero eso no quiere decir que no existe. Él es real. Y todas aquellas personas que han sido transformadas por Él se lo pueden testificar. Nadie ve el aire, pero respiras. Es más, nadie ve el COVID. Nadie ve, ¿verdad? Ese pequeño bicho microscópico, pero sabes que está causando muertes y que está haciendo estragos en nuestra sociedad. Y la gente lo cree. Hay gente que no lo cree y es lo mismo. O sea, la cuestión es que hay mucha gente que no quiere creer en Dios porque no lo ve y le pide que se le aparezca. Y el problema es que esta generación, decía el Señor Jesús, demanda señal y señal no le será dada. Porque vino Dios a dar su vida por nosotros y la gente no le cree. Y sigue transformando vidas porque Él no solo murió, Él resucitó. Él resucitó para seguir dando vida, para que por medio de su muerte nosotros tuviéramos vida, el pago de nuestros pecados, y por medio de su resurrección, ¿verdad? Nosotros entendiéramos una cosa, Él está vivo y tiene el poder para seguir rescatando, para ayudarnos todos los días en nuestra vida, para animarnos cuando las cosas se ponen difíciles, para que nosotros podamos acudir a Él cuando estamos angustiados, estamos frustrados o estamos en una situación difícil, y Él nos da ánimo, y Él nos ayuda, y Él nos dice, ¿verdad?, que no nos preocupemos de las cosas que los gentiles se preocupan, de la gente que no le conoce. ¿Por qué? Porque Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, no está hablando solo de las cuestiones materiales, está hablando de todo lo que nos falta, de todo, lo espiritual, lo emocional, lo material. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y no hay nada imposible para Él. Pero tiene que haber confianza. O sea, aquí el apóstol dice, mi Dios suplirá. O sea, Él tiene plena confianza como para poderlo afirmar de esa manera. Ahora, ¿en nosotros hay esa confianza? Sí, no va a caer del cielo, tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos.
Pero al final de cuentas, si confiamos, Dios nos va a bendecir. Y no solo nos va a bendecir, nos va a dar la capacidad de ayudarle a otros. Nos va a bendecir y nos va a dar la capacidad de seguir bendiciendo a otros. Emocional, espiritual o materialmente. Y ser capaces de ayudar también a los demás. Esa es la esencia real. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. ¿Por qué? Porque no andamos por vista. O sea, en el momento a lo mejor no llega. Pero Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades y cuando realmente sea el tiempo y el momento se va a cumplir y Dios nos va a bendecir. Si aprendemos a confiar en Él. No en las denominaciones, no en las ideas grupales nada más del grupo, de la zona, del lugar. Hermano, como no vamos al local, como no estamos yendo al local, ¿cómo le vamos a hacer? Pues es que Dios está donde están 2 o 3 en su nombre. Y si estoy solo, hermano, entonces también no está conmigo. Pues es que si tú crees en Él y Él prometió estar contigo, va a estar contigo. Va a estar contigo. Él no nos va a dejar solos. Él no nos dejará huérfanos. Él lo prometió. Por eso, nacer de nuevo y nacer del Espíritu representa nacer de Él. No de una denominación, no de un grupo. No se trata de volver otra vez a lo antiguo, ¿verdad? A que te diga el ministro, el apóstol, el fulano, el sacerdote, que las cosas están bien. O sea, eso depende de una cuestión espiritual. El Espíritu es el que da testimonio. Y al final de cuentas, algo muy real es que por los frutos los vamos a conocer. O sea, una persona puede decir que está muy bien, pero su vida a lo mejor no representa lo que está diciendo y se va a notar, se va a manifestar. Entonces, también ahí es donde Dios nos deja la pauta para poder ver si realmente alguien está caminando como dice la palabra. Y le decía, y no es para acuchillarlo, cortar la cabeza y sacarlo de... No, o sea, es para si tú ves algo, ¿verdad? Lo que estudiábamos, si ves a tu hermano pecar, te vas a acercar con él y le vas a marcar la situación y le vas a decir por qué. Y si no quiere entender, tendrás que buscar un testigo y tendrás que hablar con él y tendrás que amarle y decirle las cosas, aunque sea incómodo para ambos. Y si no te escucha ni con el testigo, entonces tendrá que ser ya con la iglesia, a lo mejor con un conjunto de los hermanos, ¿sí? Con un ministro, y tendrá que verse la situación. Y si aún así no escucha, bueno, ya es otra de las cuestiones donde dice la Biblia, bueno, vamos a ver qué amerita la situación. Pero de antemano es buscar bendecir, ayudarnos unos a otros. Le decía, realmente es entender que las cuestiones espirituales, Dios lo que vino a hacer cuando vino Cristo es, dice el libro de Hebreos, darnos un sumo sacerdote que no falla, pero que vivió lo mismo que nosotros, que tuvo tentaciones, pero que no pecó y sabe realmente a lo que nos enfrentamos. Y Él es el que nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a dirigir, ¿sí? Pero mucha gente intenta regresar otra vez al tiempo antiguo donde querían rey, ¿verdad? Querían un pastor, querían un ministro, querían depender de un hombre y no del Dios verdadero. Y el hombre se equivoca y entonces, ¿qué sucede? Que todos se equivocan, todos se confunden. No hay visión clara porque el ministro está fallando y la gente, como tiene sus ojos puestos en el ministro o la denominación, entonces todos empiezan a desbalagarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en el hombre, no en Dios. Si realmente yo le he creído a Dios, así se equivoque el hombre, voy a tener la capacidad, así sea un ministro, de corregir al ministro, ¿verdad? De hablar con el ministro, de llamarle la atención, ¿verdad? De hablar conforme a la Escritura, de la situación que se está viviendo, que ese ministro está viviendo. ¿Para qué? Para que no se pierda. Para que no se pierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy cimentado en el ministro, sino en la roca que es Cristo. Y entonces, todos nos ayudamos. Todos nos ayudamos. Y todos caminamos con Él. Todos caminamos hacia Él. Nacer de nuevo representa algo muy especial. Y le decía, y al buscar el reino de Dios es entender lo que representa un reino. Tal vez lo que nos imaginamos de un reino es un castillo, caballeros y ciertas situaciones, sí, pero va más allá de solamente eso. Es cómo estaba conformado, ¿no? ¿Quiénes estaban? Porque hay siervos,
hay esclavos, ¿verdad? Si hay gente muy cercana al rey, ¿verdad? Sus caballeros, la gente a la que él inclusive por gratitud les daba porciones de tierra, que les daba, ¿verdad?, algunos títulos para sobresalir a esa persona que le había sido muy útil. Eso representaba ciertos reinos, y cuando nos habla de reinos tenemos que entender todo lo que abarca, ¿sí? O sea, el reino de Dios no es de esta tierra, no es como en esta tierra, ¿sí? O sea, no es así, y lo vamos a tratar de entender con lo que nos dice la Escritura, ¿sí? O sea, ya no tienes tu nacionalidad, ¿verdad?, en esa tierra, sino que te vuelves representante del reino de Dios. Y eso implica muchas cosas. Y el Señor dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta, todo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Él suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas. ¿Y cómo es su riqueza? Pues nada más es el dueño de todo el oro de la tierra, ¿verdad? El oro y la plata de la tierra. Pues nada más Él es el creador, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que está en todos lados. O sea, conforme a su riqueza Él es capaz de hacer todo, cualquier cosa. Y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y Él, si de repente considera que necesitamos pasar alguna situación de necesidad para aprender algo, pues lo va a hacer. Y nos va a ayudar a entenderlo. Pero no nos va a dejar hacer, ¿verdad?, probados más allá de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas, sino que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Eso es lo que ha prometido. O sea, realmente el Señor siempre va a estar pendiente de nosotros, como cuando tú le dices a un niño, ¿verdad? Hijo, camina, ¿verdad?, al pequeñito que está aprendiendo a caminar, y le dices, camina de aquí, de la cuna, ¿verdad?, a la cama de mamá, y son 3, 4 pasos. No lo vas a dejar solo, vas a estar pendiente de él, porque quieres que se esfuerce, que dé un paso más, que aprenda, que sienta confianza, que sepa que estás ahí, pero que también él ponga de su parte, que avance más. Y si siente confianza, no va a dar 3 pasos, después va a dar 5, 6, después va a decir, no me agarres, porque quiero caminar, quiero avanzar, yo ya puedo. Bueno, es lo mismo, o sea, Él conoce nuestras capacidades, necesidades, y Él nos va a ayudar hasta donde realmente nosotros podamos avanzar, porque Él nos ama. Cuando lo dejamos de ver, todo se desmorona. Aprendamos a agarrarnos de Él. Son tiempos difíciles, sí. Tiempos complicados, sí. Eso se va a postergar, nos decían 1 o 3 meses, no lo sabemos ya. Que si hay vacuna, no hay vacuna, que si sirve o no sirve, no lo sabemos. Pero al final de cuentas nuestro Dios no ha dejado de ser Dios, y Él no se limita a 4 paredes, a un local, a una situación. Él nos ama, y lo importante es que lo podamos entender, lo podamos confiar en Él, y no dejar de creer en Él, y no dejar de confiar en Él, y entender que Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Es cuestión de tomarlo. Ahora, no nos ha dado todo, y lo vamos a entender si Dios permite la semana que entra. No nos ha dado a todos lo mismo. ¿Por qué? Porque al ser partes de un cuerpo, ¿verdad? El pie no tiene la misma necesidad que la mano. Los dedos del pie no son iguales que los dedos de la mano, porque no tienes las mismas actividades. Y el pie, ¿verdad?, al no tener los dedos tan largos, no quiere decir que no sirve, todo lo contrario, nos da firmeza, nos da fuerza, ¿sí? Pero no tiene la misma capacidad que la mano, y la mano no tiene la misma capacidad que el pie. A cada uno conforme a su gracia, ¿verdad?, conforme a su sabiduría, Dios nos va a dar y nos va a otorgar lo que necesitemos para poder hacer su voluntad aquí en la tierra. Y con la ayuda de Dios, seguir adelante. Seguir adelante. Pues es todo de mi parte del día de hoy. Les decía, si Dios permite, vamos a seguir estudiando esto. Le sigo insistiendo, lea su Biblia, busca a Dios, busque momentos para estar con Él, para hablar con Él, desahóguese. Si tiene de verdad mucha ansiedad, si está pasando momentos complicados, hable con Él, desahóguese, dígale lo que siente, así sea frustración, hable con Él. Él la va a entender, lo va a entender, porque Él sabe lo que estamos pasando, ¿sí? Y Él es el que nos va a consolar, y nos va a ayudar, y nos va a dar fuerzas para un día más, y otro día más, y otro día más, hasta que Él
venga por nosotros o nos llame a cuentas. Que el Señor le bendiga, que pase una hermosa tarde, ¿sí? Ame a su familia, dele gracias a Dios por ella, ¿sí? Esfuércese por cada uno de ellos, y si nos esforzamos, ¿verdad? A su tiempo cosecharemos, ¿verdad? Si no desmayamos. Que el Señor le bendiga, que pase bonita tarde, hasta luego.